Adán y Eva fueron los primeros humanos, el inicio de todo. Su historia trata de perder el paraíso, tomar decisiones y enfrentar consecuencias que han afectado toda la historia. Sabemos sobre el fruto prohibido, la caída y su expulsión del Edén, pero queda una pregunta: ¿cómo murieron? ¿Cómo fueron sus últimos momentos? Imagina vivir casi 1000 años, presenciando el nacimiento de la civilización, el crecimiento de tu familia y el impacto duradero de una decisión que cambió a la humanidad para siempre. ¿Qué pudieron haber sentido Adán y Eva en sus últimos momentos? ¿Estaban llenos de tristeza o mantenían la esperanza, confiando en la promesa de Dios de un futuro redentor? En este video, exploraremos escritos antiguos judíos, hallazgos arqueológicos y profecías bíblicas para descubrir el capítulo final de las extraordinarias vidas de Adán y Eva. Aprenderás sobre su declive, la tristeza de perder el Edén y la esperanza que transmitieron a las futuras generaciones. Quédate con nosotros hasta el final para obtener ideas reveladoras y revelaciones que no querrás perderte. Antes de comenzar, no olvides dar like a este video, suscribirte a nuestro canal para más análisis profundos sobre la historia bíblica y compartir esta historia con tus amigos y familia. ¿Qué crees que le sucedió a Adán y Eva después de que salieron del Edén? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a continuar explorando estos increíbles misterios. Ahora, volvamos al principio y descubramos la verdad sobre los últimos momentos de Adán y Eva. La historia de la humanidad comienza en el jardín del Edén, un paraíso perfecto creado por Dios. Estaba lleno de todo tipo de árboles hermosos y nutritivos. En este lugar perfecto, Dios le dio a Adán un mandato simple pero importante. En Génesis 2:16-17 dice: «Eres libre de comer de cualquier árbol del jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando comas de él, ciertamente morirás». Esta fue la primera mención de la muerte en la Biblia. Pero, ¿de qué tipo de muerte estaba hablando Dios? ¿Era una muerte física inmediata o algo más profundo? Para entenderlo completamente, miramos la palabra hebrea original muth, que significa más que solo el final de la vida física, también se refiere a la separación. Esta palabra tiene un significado profundo, sugiriendo tanto la muerte física como la espiritual. Los teólogos creen que la advertencia de Dios se refería a dos tipos de muerte. Número 1, muerte espiritual. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, experimentaron una muerte espiritual, una separación de Dios, la fuente de la vida. En Génesis 3:8 se dice que Adán y Eva se escondieron de Dios entre los árboles. Su acto de esconderse muestra la pérdida de la inocencia y el comienzo de una relación rota con su Creador. Número 2. Muerte física. Aunque los cuerpos de Adán y Eva no murieron de inmediato, el proceso de envejecimiento y decadencia física comenzó. Antes de su desobediencia, tenían acceso al árbol de la vida, que representaba la inmortalidad. Génesis 3:22. Pero después de pecar, ya no se les permitió comer de él. Perder el acceso al árbol de la vida significaba que sus cuerpos eventualmente envejecerían y morirían. La vida fuera del jardín. Después de la caída, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Génesis 3:23-24 dice: «Y lo expulsó Jehová Dios del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida». Esto fue más que simplemente ser físicamente removidos del jardín. Simbolizaba la relación rota entre los humanos y Dios. Los querubines y la espada encendida no solo eran barreras, eran un mensaje de que la humanidad ya no podía regresar a la perfección ni a la cercanía con Dios que una vez disfrutaron. Imagina la tristeza que Adán y Eva debieron sentir al dejar el único hogar que habían conocido. El jardín del Edén era un lugar de belleza incomparable, paz y abundancia, donde todas sus necesidades eran satisfechas sin esfuerzo. Ahora enfrentaban una nueva realidad dura, llena de dolor, lucha y el conocimiento de que la muerte era inevitable. La vida fuera del Edén fue difícil.
Génesis 3:17-19 describe las dificultades que enfrentarían debido a su desobediencia. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto muestra que no solo Adán y Eva, sino también la tierra misma, fueron afectados. El suelo, antes fértil y lleno de vida, se volvió difícil de trabajar. Espinas y malas hierbas crecieron, haciendo que la supervivencia fuera una lucha diaria. ¿Cómo era la vida fuera del Edén? Evidencias arqueológicas de la región de Mesopotamia, que se cree cerca de la ubicación del Edén, nos dan una idea de cómo pudo haber sido la vida. Era un mundo duro y a menudo implacable. Número 1. Retos ambientales. La tierra fértil, que antes producía alimentos fácilmente, se volvió difícil de cultivar. Los primeros asentamientos humanos muestran el uso de sistemas de irrigación, lo que significa que las personas tenían que trabajar arduamente para llevar agua a sus cultivos. Esta lucha podría reflejar la maldición sobre la tierra descrita en Génesis. Escritos antiguos como la epopeya de Gilgamesh también mencionan desastres naturales como sequías, lo que se alinea con la descripción bíblica de una tierra maldita. Número 2. La carga de la enfermedad y la mortalidad. Antes de la caída, no había enfermedad ni muerte en el Edén. Pero después de ser expulsados del jardín, Adán y Eva experimentaron el envejecimiento, la enfermedad y la realidad de la mortalidad. El cambio de una salud perfecta a una vida de vulnerabilidad física debió haber sido impactante. Evidencias de restos humanos antiguos muestran signos de desnutrición, artritis y enfermedades, destacando las luchas físicas de la vida después del Edén. Número 3. Innovación humana temprana y lucha. La Biblia describe cómo Adán y Eva tuvieron que trabajar arduamente para sobrevivir después de dejar el Edén. Descubrimientos arqueológicos, como herramientas de piedra, cerámica y técnicas tempranas de agricultura, muestran que los primeros humanos trabajaron incansablemente para adaptarse a su nuevo entorno. Adán y Eva pasaron de recolectar frutas en el paraíso a desarrollar herramientas y practicar la agricultura para sobrevivir. Los desafíos que enfrentaron no fueron solo físicos, también fueron espirituales. Ser expulsados del Edén era un recordatorio constante de su desobediencia y de la relación cercana con Dios que habían perdido. Sin embargo, incluso en este mundo difícil, hubo momentos de esperanza. Dios no los abandonó por completo. En Génesis 3:21, leemos que Dios les proveyó ropa, mostrando su continuo cuidado a pesar de su pecado. La vida fuera del Edén. Aunque la vida fue difícil, Adán y Eva encontraron propósito al criar a su familia. La Biblia nos dice que tuvieron muchos hijos, pero menciona específicamente a dos de sus primeros hijos, Caín y Abel. En Génesis 4:1-2 dice, Adán se unió a su esposa Eva, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín, y dijo, con la ayuda del Señor he traído al mundo un hombre. Más tarde dio a luz a su hermano Abel. Este fue el primer nacimiento humano registrado, un signo de esperanza y un cumplimiento de la promesa de Dios de que Eva se convertiría en la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20. Pero la alegría de tener hijos pronto se convirtió en tristeza cuando las consecuencias del pecado se manifestaron en su familia. Caín y Abel representan dos caminos para la humanidad, la agricultura y el pastoreo. Caín, el primogénito, se convirtió en agricultor, trabajando la tierra maldita y enfrentando la lucha contra espinas y malezas. Abel se convirtió en pastor, cuidando animales y dependiendo de la abundancia natural de la tierra. Estos roles reflejan la nueva realidad fuera del Edén, donde la supervivencia requería esfuerzo y trabajo arduo. En Génesis 4:3-5, vemos el primer acto de adoración registrado. Al transcurrir el tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó una ofrenda, las partes más gordas de algunos de los primogénitos de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Este momento fue significativo. No se trataba solo de lo que ofrecieron, sino de la actitud detrás de ello.
Abel ofreció su ofrenda con fe y devoción, eligiendo lo mejor de lo que tenía para Dios. Caín, sin embargo, pudo haber dado su ofrenda por obligación o con la actitud equivocada. Hebreos 11:4 lo explica. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Por la fe fue declarado justo. Este favoritismo despertó celos y enojo en el corazón de Caín, lo que llevó al primer acto violento en la historia de la humanidad. Impulsado por los celos, Caín engañó a Abel y lo llevó al campo. Génesis 4 describe el trágico momento. Caín dijo a su hermano Abel, «Vamos al campo». Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Este fue el primer asesinato, la primera vez que un humano derramó la sangre de otro. La tierra misma pareció llorar, como Dios le dijo a Caín en Génesis 4:10. ¿Qué has hecho? Escucha. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Para Adán y Eva, esta fue una pérdida devastadora. No solo perdieron a Abel, su amado hijo, sino que también vieron el impacto completo del pecado. Su desobediencia había llevado a la ruptura, la separación de Dios y ahora, la muerte dentro de su propia familia. Esta tragedia fue más que una pérdida familiar, fue un claro ejemplo de cómo el pecado escala rápidamente. Comenzó con desobediencia, creció en celos y terminó en violencia. Incluso después del asesinato, Caín temió que otros buscaran venganza. Pero Dios mostró misericordia, protegiendo a Caín al ponerle una marca. Génesis 4:15 dice, «Pero el Señor le dijo, no será así, cualquiera que mate a Caín sufrirá venganza 7 veces». Entonces el Señor puso una marca en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. La marca de Caín ha sido debatida por los estudiosos. ¿Fue una marca física, un símbolo de protección o algo más? Fuera lo que fuera, mostró que Dios aún se preocupaba por la humanidad, incluso cuando se alejaban más de Él. A pesar de su dolor, Adán y Eva continuaron teniendo hijos. Génesis 4:25 nos habla del nacimiento de Set. Adán volvió a unirse a su esposa, y ella dio a luz un hijo y lo llamó Set, diciendo, «Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, ya que Caín lo mató». El nacimiento de Set marcó un nuevo comienzo. A través de su linaje vinieron Noé, Abraham y finalmente Jesucristo. Esto muestra que el legado de Adán y Eva no fue definido por sus fracasos, sino por la promesa de redención de Dios. La historia de Adán y Eva a menudo se centra en su creación, la caída y su expulsión del Edén. Pero ¿qué sucedió después? La Biblia nos da solo algunos detalles sobre sus vidas a medida que envejecieron, pero podemos reunir algunas pistas de las Escrituras y lo que sabemos sobre el mundo en el que vivieron. Génesis 5:5 proporciona un detalle clave. En total, Adán vivió 930 años y luego murió. Este breve versículo tiene un significado profundo. Adán vivió casi 1000 años, un periodo difícil de imaginar. Pero ¿cómo fue la vida para Adán y Eva mientras veían sus cuerpos envejecer y debilitarse lentamente? Antes de pecar, Adán y Eva fueron creados para vivir para siempre. Tenían acceso al árbol de la vida, que simbolizaba la vitalidad eterna. Después de la caída, sus cuerpos comenzaron a envejecer y decaer como resultado de su desobediencia. En Génesis 3:19, Dios le dice a Adán, «Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás». Esta maldición marcó el inicio de su declive físico. Cada dolor, arruga y señal de envejecimiento les habría recordado la vida eterna que perdieron. La visión hebrea antigua del envejecimiento lo veía como un lento regreso a la tierra, una reversión de la vida que Dios sopló en Adán, como se describe en Génesis 2:7. Vivir 930 años podía parecer una bendición, pero probablemente estuvo lleno de mucho dolor. Adán y Eva habrían llevado el peso emocional de ver a sus descendientes luchar con los efectos del pecado. Soportaron el desgarrador dolor de perder a Abel, la tristeza de estar alejados de Caín y la pena de ver cómo la humanidad se volvía cada vez más perversa. Siglos después, Moisés reflexionó sobre la vida humana en el Salmo 0:10.
Nuestros días pueden llegar a 70 años o a 80, si tenemos fuerzas. Con todo, lo mejor de ellos no es más que trabajo y penar, porque pronto pasan y volamos. Para Adán y Eva, cada año que pasaba les recordaba la perfección que una vez conocieron en el Edén y las consecuencias de su decisión de desobedecer a Dios. La caída no solo afectó físicamente a Adán y Eva, el mundo a su alrededor también cambió. El suelo se volvió difícil de cultivar, crecieron espinas y malezas, y las estaciones se volvieron impredecibles. Registros antiguos de Mesopotamia, como la epopeya de Atrahasis, hablan de inundaciones, hambrunas y otros desastres, reflejando los desafíos descritos en la Biblia mientras la humanidad vivía en un mundo caído. Estos cambios en el medio ambiente pueden haber contribuido a vidas más cortas y a una salud en declive. Sin las condiciones perfectas del jardín o el sustento del árbol de la vida, Adán y Eva enfrentaron las duras realidades de la supervivencia. A medida que Adán se acercaba al final de su vida, probablemente reflexionaba sobre su tiempo en el Edén, su relación con Dios y las consecuencias de sus decisiones. Escritos judíos, como la vida de Adán y Eva, ofrecen perspectivas extrabíblicas sobre sus últimos años. Estas tradiciones describen a Adán como un hombre lleno de profundo dolor y arrepentimiento, que a menudo compartía con sus descendientes historias sobre el paraíso que habían perdido y la promesa de un futuro salvador. Rodeado por su familia en sus últimos momentos, Adán habría visto las generaciones que surgieron de él y Eva. A pesar de sus errores, habían cumplido el mandato de Dios de ser fructíferos y multiplicarse. Génesis 1:28. Su línea familiar eventualmente llevaría a Noé, Abraham, David y, finalmente, a Jesucristo, el segundo Adán que vino a restaurar lo perdido. 1 Corintios 15:45. Cuando Adán murió a la edad de 930 años, marcó el final del primer capítulo de la historia humana. Su muerte fue un recordatorio solemne de las consecuencias del pecado, pero también un signo de esperanza. La promesa de Dios de un futuro redentor, anticipada en Génesis 3:15, ya estaba en marcha. La historia de Adán no se trataba solo de la caída, sino del comienzo del plan de Dios para traer a la humanidad de vuelta a Él. En Romanos 5:12-14, el apóstol Pablo reflexiona sobre el legado de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero el don no es como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, cuanto más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Incluso cuando Adán volvió al polvo, las semillas del plan de salvación de Dios ya estaban creciendo. La tradición judía dice que Adán fue enterrado donde fue creado, en el suelo del jardín del Edén, ahora fuera de sus puertas. Su entierro fue un momento significativo, un regreso a la tierra de la que fue formado. Fue un tiempo triste para su familia, pero también lleno de esperanza. Entendieron que, aunque el cuerpo de Adán regresó a la tierra, su legado y su historia estaban lejos de terminar. Su nombre viviría en las genealogías de los fieles, llevando su legado a través de las generaciones como el padre de toda la humanidad. Los últimos momentos de Eva. La Biblia no proporciona detalles sobre la muerte de Eva, a diferencia de Adán, cuya edad y muerte se registran en Génesis 5:5. Sin embargo, a partir de la narrativa y las tradiciones antiguas, podemos imaginar cómo podrían haber sido sus últimos momentos. Muchos relatos sugieren que Eva falleció antes que Adán, como es común en las historias de los primeros humanos. Su vida, aunque marcada por desafíos y tristeza, también estuvo llena de momentos de alegría y satisfacción. Eva, cuyo nombre significa vida o viviente, fue la primera mujer y la madre de toda la humanidad. Génesis 3:20. Adán llamó a su esposa Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Este título, dado por Adán, fue profético. A pesar del dolor y la pérdida que experimentó, Eva vio cumplida esta profecía a medida que su familia crecía y la humanidad se expandía.
pero ¿qué podría haber estado pensando mientras se acercaba el final de su vida? A medida que Eva se acercaba a sus últimos momentos, probablemente reflexionaba sobre su vida. Debió recordar a menudo el jardín del Edén, un lugar de belleza y paz incomparables, donde ella y Adán caminaban con Dios, libres de dolor, muerte y tristeza. Sin embargo, Eva también cargaba con el peso de su elección fatídica, el momento en que tomó el fruto prohibido. Este acto tuvo consecuencias que marcaron toda su vida. En Génesis 3:16, Dios pronunció su castigo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz a los hijos. El dolor del parto fue un recordatorio constante de su desobediencia. No obstante, fue a través de dar a luz que cumplió su papel como madre de todos los vivientes. Las tradiciones judías y textos extrabíblicos, como la vida de Adán y Eva, sugieren que Eva lamentó profundamente su papel en la caída. Estos escritos describen cómo pasó sus últimos años en oración y arrepentimiento, buscando el perdón de Dios por la decisión que llevó a la humanidad a una vida de lucha y separación de Dios. Para Eva, la maternidad fue agridulce. Experimentó el intenso dolor del parto, pero también la alegría de sostener a sus hijos recién nacidos. Cada nacimiento le recordaba la promesa de Dios en Génesis 3:15, donde dijo que su descendencia un día derrotaría a la serpiente. Esta promesa, conocida como el protoevangelio o primer evangelio, dio a Eva la esperanza de que el plan de redención de Dios ya estaba en marcha. Su alegría como madre también estuvo marcada por la tragedia. El asesinato de su hijo Abel por su hermano Caín fue una pérdida desgarradora. Fue la primera muerte en la historia de la humanidad, y Eva debió sentirse abrumada por la tristeza. A pesar de este dolor, encontró esperanza en el nacimiento de su hijo Set. En Génesis 4:25, Eva dice: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, ya que Caín lo mató. Esto muestra su fe duradera en la promesa de Dios y la continuación de su familia a través de Set, cuyos descendientes llevarían a Noé, eventualmente, a Jesucristo. Según las tradiciones judías y textos extrabíblicos como la vida de Adán y Eva, los últimos años de Eva estuvieron marcados por el arrepentimiento y la oración. Estos escritos, aunque no forman parte de la Biblia, reflejan cómo las primeras comunidades judías veían su legado. Describen a Eva reuniendo a sus hijos antes de su muerte, instándolos a permanecer fieles a Dios y a recordar el paraíso que habían perdido. Su mensaje final a su familia fue de esperanza y arrepentimiento, un recordatorio de confiar en el plan de redención de Dios. Aunque la Biblia no describe la muerte de Eva, su fallecimiento probablemente fue un momento de profunda tristeza para Adán y sus hijos. Sin embargo, la vida de Eva no se definió únicamente por su error en el jardín del Edén. Se convirtió en un símbolo tanto de las consecuencias del pecado como de la esperanza de redención. Su historia es una de gran pérdida, pero también de gran promesa. A través de su descendencia, el plan de salvación de Dios comenzó a revelarse. El apóstol Pablo reflexiona sobre este legado en 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este versículo nos recuerda que, aunque la muerte entró en el mundo a través de Adán y Eva, la vida y la restauración vienen a través de Jesucristo, el segundo Adán. El legado de Eva no es de condenación, sino de la promesa de una nueva vida y una esperanza eterna. Las últimas palabras de Adán. La Biblia no registra las últimas palabras de Adán, pero textos judíos antiguos como la vida de Adán y Eva ofrecen una visión de su emotiva despedida. Aunque estos escritos no son parte de la Biblia, describen a Adán como un hombre al final de una vida larga y difícil, lleno tanto de arrepentimiento por sus errores como de esperanza en la redención de Dios. El título de Eva como madre de todos los vivientes es más que un hecho histórico, es una profunda verdad espiritual. Cada ser humano puede rastrear su linaje hasta ella. Su vida nos recuerda el impacto de nuestras decisiones, las consecuencias del pecado y la increíble misericordia de Dios. Aunque no conocemos los detalles de sus últimos momentos, probablemente estuvieron marcados tanto por la tristeza por el pasado como por la esperanza en el futuro. El viaje de Eva,
Desde el paraíso hasta los desafíos del mundo caído, refleja la experiencia humana. Sin embargo, incluso al envejecer, llevó consigo la promesa de redención, una promesa cumplida a través de Jesucristo. Su historia es, en última instancia, una historia de esperanza, una esperanza que continúa inspirándonos hoy. En conclusión, la historia de Adán y Eva no trata solo de sus muertes, sino del comienzo del viaje de la humanidad. Sus vidas muestran la lucha contra el pecado, la esperanza de la redención y la promesa de vida eterna a través de Jesucristo. En sus últimos momentos, probablemente reflexionaron sobre sus vidas con arrepentimiento y anhelaron el paraíso que habían perdido. Su legado vive en todos nosotros. Su historia es nuestra historia, un viaje de elecciones, consecuencias y la esperanza que encontramos en la gracia infinita de Dios. Si encontraste esta historia interesante, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video. Déjanos saber en los comentarios qué crees que fueron los últimos pensamientos de Adán y Eva. Únete a nosotros la próxima vez mientras seguimos descubriendo los misterios de la Biblia a través de la historia, la arqueología y la profecía.